Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión. La oración trae bendiciones. La cita bíblica está en Mateo 6:6. Y la palabra del Señor leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Hermanos y amigos, estaremos viendo en esta reflexión 10 bendiciones especiales que nosotros recibimos cuando estamos orando todos los días al Señor. Amigos y hermanos, creo que todos tenemos familiares o amigos que están en otros países y necesitamos comunicarnos con ellos para saber cómo están. Cuando los hijos están lejos, los padres necesitan saber sobre ellos, y cuando los padres no saben nada de sus hijos, sufren y se preocupan. Por eso es necesario, si un hijo está lejos de sus padres, deben comunicarse seguido con ellos. Si están cerca, también. Como nosotros sabemos, somos obra de sus manos y de su amor. Por eso nuestro Padre Celestial está esperando que, si es posible, cada segundo, cada minuto, cada hora, nosotros nos comuniquemos con Él. Cuando nosotros nos comunicamos, Él nos escucha, pero muchas veces nos pasa así como los hijos desobedientes no se comunican con sus padres. Y a los hijos del Señor lo que impide a veces comunicarse con Él es los afanes de este mundo, nos roban el tiempo. Otras veces pensamos que no es necesario comunicarnos con Él porque creemos que todo lo sabemos, y hay muchos motivos que nos impiden comunicarnos como nuestro Padre Celestial desea. Sigamos el ejemplo del Señor Jesús. Él siempre se mantenía en comunicación con su Dios. El Salvador hizo una oración para enseñar a sus discípulos cómo orar, para que por medio de la oración hablen con su Dios. La oración es del Padre Nuestro, que está en Mateo 11, del 1 al 4. Jesús dijo que debemos comunicarnos con Dios en secreto por medio de la oración. Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque cuando oramos estamos comunicándonos con nuestro Padre Celestial. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Como vemos en este versículo, nos enseña o nos recuerda que podemos hablar con Dios en cualquier lugar, en cualquier momento. O sea, cuando nosotros estamos orando en secreto, podemos alargar las oraciones y poner todo lo que sentimos en las manos del Señor. Por ejemplo, usted está en el trabajo o en otro lugar y le pasa algo, o tiene una necesidad, o se siente triste. Usted puede orar una oración corta, pero siempre dirigida por el Espíritu Santo, poniendo en las manos lo que está sintiendo en ese momento. Nuestro Padre Celestial desea escucharnos en todo tiempo, pero a veces hay muchas cosas que nos impiden comunicarnos directamente con Él. Mis hermanos, si ese es su problema, les invito a que hagan por lo menos 2 veces al día. Puede ser al comenzar el día, si no siente por qué orar, porque a veces así nos pasa. Por lo menos arrodíllese para dar gracias al Señor porque le ha cuidado su descanso y porque le ha dado un nuevo día. Y ponga todo lo que va a hacer en ese día y los deseos de su corazón en las manos del Señor para que se haga su voluntad, y agradezca por las bendiciones que le va a conceder ese día. Puede ser bendiciones especiales o pruebas, pero todo obra para bien para los que le amamos, y todo es una bendición. Al acostarse, déle las gracias por todo lo que le dio y por lo que no le dio, y acuéstese tranquilo, no importa los problemas que esté enfrentando, como dice Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si oramos antes de dormir, podremos descansar en paz. Si usted se comunica con su Padre Celestial todos los días, será muy bendecido, y también su familia, y también por los que usted intercede cuando está orando ante su Señor.
A continuación le voy a compartir 10 bendiciones especiales que nosotros recibimos si estamos todos los días junto a los pies de nuestro amado Señor orando y así comunicándonos con Él. Hay diferentes maneras de orar. Puede orar acostado o de pie, pero lo importante es cómo está su corazón al momento de dirigirse a su Padre Celestial. También podemos arrodillarnos y es una forma de alabar y adorar a Dios, como dice en el Salmo 95, 6 y 7. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros, el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Incluso en el Nuevo Testamento se menciona el arrodillarse para orar, pero como dije antes, lo más importante es cómo está el corazón, la mente y el espíritu al momento de orar. Porque si estamos arrodillados y nuestra mente, corazón y espíritu está lejos del Señor, no sirve de nada. La primera bendición, cuando le buscamos, le encontramos. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os dará. Este versículo nos dice que si nosotros le buscamos por medio de la oración, Dios está escuchando y presta su atención a su pueblo y está listo para darle las bendiciones especiales. También la Biblia nos enseña cómo el Señor de toda la creación se preocupa por sus criaturas, como dice en su palabra Mateo 5:5, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque antes nosotros también estábamos en el mundo, éramos sus criaturas y Dios nos cuidó, y por su gracia y por su misericordia y por su amor, hoy somos sus hijos y por eso nos contesta las oraciones, porque somos obra de sus manos y de su amor. Mis hermanos, pero si a pesar de que usted ora al Señor y aún así no le contesta, no se rinda, esfuércese más, ponga toda la fe y búsquelo con más fuerza y por la madrugada. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si usted lo busca de todo corazón, su esfuerzo será premiado, usted lo va a encontrar al Dios Todopoderoso. Segunda bendición, la oración da la respuesta que necesitamos. Isaías 65:24 dice, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablen yo habré oído. Es uno de los pasajes más hermosos y a la vez reconfortantes que encontramos en la Biblia. En este versículo podemos ver la omnipresencia del amor y la escucha de Dios. Podemos ver también la capacidad de Dios para anticiparse a las necesidades de sus hijos y responder antes que lo llamemos, porque Él conoce nuestro corazón y nuestras necesidades, y este versículo es la prueba de que Dios nos oye, por lo cual podemos confiar en Él en todo momento y en toda ocasión. Por eso Él siempre nos va a dar la respuesta necesaria, la que nosotros necesitamos. Tercera bendición, la oración nos ayuda a comprender la naturaleza amorosa del Señor. La Biblia en 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es el ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el amor, y cuando le buscamos orando, le conocemos mejor y nos enamoramos más de su amor, porque Él es amor, su naturaleza es amor. Cuarta bendición, cuando oramos permitimos que Dios sea nuestro guía en nuestra vida. Salmo 37, 23, 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayera no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Como vemos, Dios ordena y afirma los pasos del que le busca. Si nosotros queremos que el Señor nos dirija a nuestro camino, sea nuestro guía, nos guíe por el camino correcto, debemos buscar su consejo antes de dar el primer paso. Quinta bendición, la oración nos fortalece. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús. Antes de ser arrestado en el huerto de los olivos, Él estaba muy desesperado porque Él sabía lo que le iba a pasar después que le arresten. Él pidió fortaleza a su Padre orando. Cuando Jesús dijo, pasa de mí esta copa, se estaba refiriendo al sufrimiento.
Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso lo que estaba haciendo el Señor Jesús cuando Él estaba orando ahí en el huerto de los olivos antes de que le arresten, pidiendo fortaleza para que su Señor esté con Él, y nosotros también debemos hacer lo mismo cuando estemos enfrentando alguna tormenta o necesidad. La palabra copa se usa a menudo en las Escrituras para describir el juicio de Dios o tiempo de gran sufrimiento. Como vemos, Jesús mismo le preguntó a Jacobo y a Juan si podían beber de la copa que se les había asignado, es decir, del sufrimiento que soportarían. Mateo 20:22. Por eso nosotros en todo tiempo debemos estar buscando esa fortaleza que solo Dios nos da, y así estaremos preparados para enfrentar cuando lleguen las tormentas, y tendremos paz y podremos salir victoriosos porque Jesús estará con nosotros. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todo momento. Cuando oramos le estamos pidiendo que nos enseñe a hacer su voluntad. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía por el buen camino. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de David. Él oró pidiendo que le enseñe a hacer su voluntad y no la suya. Una oración por dirección se centra en uno mismo si no reconoce el poder que tiene el Señor para volver a encauzar nuestra vida. Pedir que Dios reestructure nuestras prioridades despierta la mente y aviva la voluntad. Séptima bendición: la oración y el ayuno nos ayuda a poder sentir la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y buscar el rostro de Jesús. Cuando practicamos regularmente el ayuno y oración, estamos siguiendo el ejemplo del pueblo de Dios, y esto podemos comprobar en la Biblia. Vemos al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento orando y ayunando para poder sentir al Espíritu y buscando el rostro del Señor Jesús. También nosotros debemos hacer lo mismo y pedir al Señor que nos dé fuerza para aceptar para lo que Él nos está llamando. Les invito a que lean Nehemías 9, Esther 4 y Mateo 4. Como vemos, el ayuno y la oración debemos hacer siempre, ya que así podremos sentir la presencia de Dios, del Espíritu Santo, veremos su rostro y recibiremos revelación también. Porque Dios es espíritu, y cuando nosotros oramos en espíritu y en verdad nos estamos uniendo con Él, y así podemos sentir su presencia y podemos decir que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, como dice en Lucas 4:18. Octava bendición: por medio de la oración podemos recibir milagros para nosotros y por los demás. Lucas 8:43-44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Pero tal vez usted diga: pero en este versículo no dice que esta mujer oró, dice que ella tocó el borde de su manto. Sí, es verdad, la palabra no dice, pero yo me imagino que ella, antes de hacer esto, tuvo que haber orado para que Dios le dé esa fuerza, esa fe, esa fortaleza. Si no hubiera orado, ella no hubiera hecho esto. La oración y la fe de nosotros puede tocar el corazón del Señor y puede hacer un milagro en los demás, incluso en las personas que no tienen fe. Como le pasó al hombre paralítico que fue sanado por la fe de los que le llevaron hasta Jesús. La palabra no dice si ellos oraron o no, pero por lo que hicieron se ve que tenían fe, y esa fe se tiene solo orando. Por eso es muy importante orar por uno y por los demás. La oración intercesora puede producir milagros. Novena bendición: por medio de la oración pedimos a Dios que nos llene con su Santo Espíritu. Hechos 4:31-32. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común.
Si nosotros aún no podemos sentir el Espíritu Santo en nuestra vida, debemos seguir este ejemplo y orar pidiendo al Señor que nos llene con su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo nos dará fuerza para poder hablar con denuedo la palabra. El Espíritu Santo está con nosotros cuando aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y así lo recibimos por agradecimiento como Señor y Salvador. Allí recibimos también el Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos nos confirma que el Espíritu Santo está con nosotros. Sino como a veces no oramos, no leemos su palabra, por eso no podemos sentir al Espíritu Santo ni su poder sobre nosotros. Entonces, si deseamos sentir el poder del Espíritu Santo, tenemos que orar más pidiendo al Señor que nos avive al Espíritu Santo. 10ª bendición, la oración nos ayuda a ser como Jesús. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como podemos ver en este versículo, estas palabras estaban dirigidas a los romanos. Gracias porque Pablo escribió esto. Hoy la Biblia nos enseña o nos recuerda que Dios a los que antes conoció, o sea, a usted y a mí, también nos predestinó. Dios ha predestinado a aquellos que Él ha conocido para ser conforme a la imagen de su Hijo. Por eso nuestro modelo a seguir debe de ser la de Cristo, porque la meta suprema de Dios en cuanto a nosotros que hemos creído en su palabra es hacernos semejantes a su Hijo amado. 1 de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Como vemos, la palabra dice que al que conoció Dios también lo predestinó para que sea conforme a su Hijo. Dios conoce a todo el mundo, a las criaturas que ahora mismo están en el mundo, que no quieren acercarse a Él y conocer de su palabra, porque su palabra mismo dice que Él desea que todo el mundo venga al arrepentimiento y se salve. Pero no todo el mundo quiere aceptar la palabra del Señor y nosotros aceptamos esa predestinación y por eso, o sea, por su misericordia, por su gracia, por su amor, como dice este versículo, ya somos hijos del Señor, nos pide que seamos como Cristo es y nosotros podemos llegar a ser como Cristo. La palabra lo dice que podemos, pero para que esto pase nosotros tenemos que leer su palabra, estudiar, meditar y obedecer su palabra, y solo así Cristo se manifestará y podremos ser como Él es. Porque a medida que vamos siendo como Él, descubriremos lo que somos en realidad, si somos o no las personas para la cual fuimos creados. Mis hermanos, si aún ustedes, a pesar de conocer la palabra, no saben cómo pueden ser como Cristo fue mientras estaba en la tierra, estudie los evangelios, todos los evangelios, ahí está la vida y cómo fue Jesús. Llénese del Espíritu Santo y haga las mismas obras que Jesús hizo en la tierra y así será semejante a Jesús. Llegaremos a ser como Cristo en su totalidad cuando vayamos a descansar o cuando Cristo venga por nosotros, siempre y cuando mantengamos la fe en nuestro corazón. Porque si fallamos en el último momento, de nada nos servirá todo lo que hemos hecho. Tal vez pasamos muchos años en iglesia, hasta el Señor puede que nos haya usado para hacer milagros, pero si fallamos en el último momento, todo será en vano. Por eso, mis hermanos, en todo tiempo tenemos que mantener la fe, el amor y la obediencia al Señor. No importa por qué tiempo estemos pasando, si son momentos de prueba, de tribulaciones o de alegría, debemos mantener esa fe en nuestro corazón y no permitir que nada ni nadie nos arranque de esa fe de nuestro corazón. Nuestro amor, nuestra obediencia. La palabra dice que nosotros podemos ser como Cristo. La promesa está en la Biblia, la promesa está en la palabra y esa promesa nosotros la tenemos en nuestra vida por el momento. Para ser como Cristo en su totalidad, como dije, tenemos que descansar con el Señor y solo así seremos como Cristo es en su totalidad. Mis hermanas, hermanos, les he compartido estas 10 bendiciones especiales que nosotros recibimos cuando estamos orando todos los días. Hay muchas más, pero como le dije, si tal vez usted por X motivo no practica, haga por lo menos estas 2.
oraciones al día y verá cómo su vida es bendecida y también su familia, también sus amigos y por los que usted está orando cuando está a los pies del Señor. Por eso es muy importante que oremos por nosotros y por los demás, como dice la palabra. Mi hermano, si usted va comenzando en los caminos del Señor, también siga este ejemplo que nosotros hemos dado a través de estos versículos y verá cómo su vida irá creciendo espiritualmente y también usted con el tiempo puede llegar a ser como Cristo es, que esa es la meta principal de nuestro Dios, y verá que también su vida será bendecida tanto en lo personal como en lo espiritual y también su familia. Por eso, mis hermanos y hermanas, practiquemos la oración. Si no podemos hacer de estar comunicándonos con nuestro Dios en todo tiempo, por lo menos hagamos estas 2 oraciones al amanecer y al acostarse y démosle las gracias por todo al Señor. Y así como hemos venido diciendo, nuestra vida y la vida de los que nos rodean serán bendecidos. Amén.